El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre grafitos, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué ilustramos hoy? Hice esta grabación el 1 de noviembre para la fecha de Halloween porque este año estuve más tranquila y quise realizar actividades que me sumaran energía y necesitaba recargarlas bastante, así que bueno, estuve este fin de semana largo dibujando por sobre todo retratos. Estuve buscando varias referencias en internet, iba encontrando retratos de gente que me parecían interesantes y las iba utilizando como referencia para ir practicando, para soltar la mano más que nada. Para este ejercicio estuve utilizando lápices grafito, pero particularmente este lápiz, que no es grafito. Este es un lápiz acuarelable de color negro que a mí me gusta mucho utilizar para bocetear, porque a diferencia del carboncillo o del grafito, ensucia menos y no deja manchado tanto las manos. También me gusta mucho elegir este lápiz porque no me permite utilizar tanto la goma. Para mí, el fin de realizar estos ejercicios, ya sea con lapiceras, plumones, es realizarlo, atreverse, quizás tener miedo o temor, pero hacerlo igual, de dejar un poco de lado ese y si me equivoco, voy a estar borrando, me va a quedar mal. Es como hacerlo, practicar, soltar un poco la mano, tomar un poco más de confianza contigo mismo de que sí va a quedar bien, porque sí has practicado mucho, porque sí tienes la experiencia y también tienes las habilidades. Y bueno, así que mientras avanzaba el fin de semana, antes de terminar estas 2 páginas por completo llenas de retrato, dije, voy a dejar la última para mostrarlas acá, para grabar el proceso y a ver si la persona que esté mirando este video logra adivinar a quién estoy dibujando. De igual forma, te voy a ir contando un poco del porqué de este retrato. Esta semana estuve viendo una secuela de películas y me quedé con la sensación de que las películas antiguas me gustan mucho más. No voy a decir que son mejores porque no sabría evaluarlo, pero sí voy a decir que me gustan mucho más. Bueno, esa película, a pesar de que tenía efectos especiales de la época, claramente, sentía que, no sé, estaban hechas con más amor. Me gustan mucho las películas que se realizan con efectos prácticos o maquillajes, tienen otro valor para mí y me gustan mucho más. También me pasó cuando volví a ver El planeta de los simios, la del 68, que me entretiene mucho más ver las películas antiguas o de ese tipo, pero en fin. Bueno, si ya adivinaste, supongo que ya debiste adivinar a qué personaje estoy dibujando, y si lograste adivinar que era Gandalf, acertaste. Es broma. Si lograste adivinar que efectivamente el personaje que estaba dibujando era Logan, Wolverine de los X-Men, acertaste por completo. Decidí hacer este retrato inspirado en Logan porque estuve viendo la saga de películas, se supone que en el orden real, y me quedó marcado mucho una de las escenas donde se veía como este contraste con la luz y la sombra en el rostro. Entonces dije, para rellenar este espacio me está faltando algo. Además que no suelo ilustrar mucho personajes masculinos y esta fue como la ocasión perfecta para decir, voy a ilustrar a este personaje que tiene rasgos faciales muy fuertes y muy potentes, y decidí tomarlo como referencia para esta práctica de retratos rápidos, retratos sin miedo, retratos sin borrar, aunque debo confesar que en algún momento usé un poco la goma porque me pasé un poco con el negro del lápiz. El reto dentro del mismo ejercicio de práctica de retratos era no utilizar la goma. Ojalá tú también te animes a hacer este tipo de ejercicios porque ayudan mucho a tener un poco más de confianza en uno mismo. Y así es como quedó el retrato final de este personaje. Ojalá hayas logrado adivinar antes de que terminara el retrato. Déjame en comentarios si lograste hacer este mini reto que te propuse. Y para seguir con esta práctica de bocetos, decidí también grabar un poco del proceso de desarrollo de una escena. Esa semana estuve también desarrollando un poco de la historia de uno de mis personajes, que es Rociem. Ella es una hada sin alas. Podrán ver un poco de su historia y otras ilustraciones que he ido realizando durante el último año en mi Instagram. En esa ocasión me preguntaba con quién se quedaría ella al final de esta historia, en el caso de que esta anciana, que es el otro personaje que acompaña
a Rociem, llamada Miele, ya llegara su tiempo de que ya no estuviera más con ella. Entonces pensé que quizás podría encontrarse con algún otro personaje, con alguna niña que tuviera como una esencia o una personalidad parecida a como era Miele en su juventud. Aún estoy desarrollando esta parte de la historia, pero cuando se me vienen estas ideas a la mente, me gusta bocetearlas rápidamente y luego irla desarrollando con más calma. Para este personaje me centré mucho en lo que es la parte de los ojos, que tuviera mucha profundidad, que se viera un poco quizás de melancolía, un poco de tristeza, pero que tuviera presente también una sonrisa muy tenue. Para desarrollar la escena busqué algunas referencias de la pose o de la perspectiva, porque me imaginaba al personaje como de perfil, así como con una cabeza muy grande, observando a la pequeña Ada Rociem como desde su mano. Entonces encontré esta referencia, esta niña que está mirando un caracol, y dije, ¡ay, calza perfecto! Y me fui guiando un poco con esta fotografía de referencia para desarrollar esta escena. No realicé mucho más detalle porque más que nada era preservar la idea que tenía en mente. Quizás luego la vean desarrollada en otro video, pero más o menos era eso lo que quería en el libro de bocetos por ese día. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado acompañarme esta tarde, esta noche o esta madrugada, sea cual sea el horario que veas este video. Nos estamos viendo un próximo viernes, esperando dibujar alguna que otra ilustración. No olvides seguirme en mis redes sociales. Si deseas apoyarme, puedes unirte al canal de suscripción mensual en Sponsor o compartiendo este video con ese amigo dibujante que necesita un poco de impulso para creer un poco más en sus habilidades. Nos vemos pronto.